La hora de brillar llegó a San Isidro. Para conocer su historia, acompáñame. Estamos acá con Marina, la guía del Centro de Turismo de San Isidro, que nos va a contar un poco la historia. Hola, Marina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos? Bueno, sí, les cuento que pertenezco al Centro de Guías de Turismo de San Isidro, soy la vicepresidente y bueno, les voy a contar un poquito la historia de San Isidro. A la llegada de Juan de Garay en 1580, ¿sí? Juan de Garay, proveniente de Asunción, viene a Buenos Aires para fundar una ciudad. Funda la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y bueno, justamente va a dividir, mejor dicho, las tierras, ¿sí? Las va a repartir entre quienes lo acompañaron, ¿sí? En su campaña. Bien. Y este corredor norte, Juan de Garay, lo va a ver muy propicio para el cultivo de trigo, porque eran tierras altas, ¿sí? No tenía demasiados arroyos que la cruzaran, no había bañados, diferente a la zona sur, Lomas de Zamora, Monte Grande, que eran zonas más bien bajas, más para practicar la cría de ganado, ¿sí? Bien, entonces va a dividir las tierras, ¿sí? Desde lo que hoy sería Retiro hasta Punta Chica, y las va a dividir en lonjas, ¿sí? En 65 lonjas, que iban entre 300 y 500 metros de frente al río, ¿sí? Con una legua de fondo, que serían aproximadamente 5.200, 5.300 metros. De hecho, la calle Fondo de la Legua existe y aún mantiene ese nombre original. Bien, entonces divide 65 suertes, ¿sí? Son 65 que, como dije, van a ser llamadas suertes porque van a ser sorteadas entre quienes lo acompañaron en su campaña, ¿sí? Perdón, ¿todo esto en qué año ocurre? 1580. Aquí nosotros estamos en esta lonja de tierra, en esta suerte, que es la número 57, ¿sí? De Retiro a Punta Chica son 65 suertes. Nosotros estamos, como dije, en la 57 y perteneció a don Pedro de la Torre, que fue, digamos, el primer, propietario, podríamos decir, de este espacio en donde estamos ahora nosotros situados. Marina, contanos, ¿qué escultura tenemos acá? Bueno, tenemos una escultura, ¿sí? De Julio Bergottini, que justamente evoca a Domingo de Acasuso. Bueno, ¿quién fue Domingo de Acasuso? Bien, como dije antes, Domingo de Acasuso llegó en 1680 por estos pagos. Él vino, enviado por el rey de España, ¿sí? Como soldado, era muy común en esa época, no era un soldado, un militar de carrera, pero él viene como soldado para vigilar las costas del Río de la Plata, bueno, pues justamente tratando de evitar el contrabando, ¿sí? Bien, terminó su misión, ascendió como a capitán, perfecto, decidió quedarse en estos pagos y comenzó a dedicarse al comercio, ¿sí? Con mucha suerte, le fue muy bien, ¿sí? Hizo dinero, ¿sí? Y acá tengo que apelar un poco a la anécdota, a una historia oral, digamos, porque obviamente no está documentado. Se dice que una tarde de verano, Domingo de Acasuso se echó a dormir una siesta debajo de un árbol acá típico de la zona nativo, que es el espinillo. Bueno, se dice que en esa siesta Domingo de Acasuso tiene un sueño premonitorio. Dice que le aparece San Isidro Labrador, que es el patrono de los campesinos y del campo de Madrid, ¿sí? Se le aparece y San Isidro le pide que en su honor, bajo su advocación, construya un templo para que todos los primeros habitantes, los primeros vecinos que ya se estaban ubicando en esta zona, pudieran tener acceso a los oficios religiosos. Bueno, Domingo de Acasuso se despierta, imagínense, asustadísimo, pero decide construir ese templo. Y para lograrlo, ¿sí? Compra, ¿sí? Parte ya de la suerte 57, ¿sí? En 1706 rubrica, ¿sí? las escrituras, y es más, compra también, o sea, no solamente la lonja en donde va a ubicar el templo, ¿sí?
sino que compra un poco más para justamente dedicar esas tierras al santo. Es decir, iban a ser tierras que con su trabajo, con su producción, iban a mantener el espinillo. Este es el espinillo florecido, digamos, y este es el escudo de San Isidro. Fíjense que está la barranca, las casitas que de alguna manera dicen cómo se ubicó la gente, los primeros pobladores, el río, el sol sale del este, ¿sí? El espinillo y el templo, ¿sí? Y el verde, por supuesto, de la barranca que da, o sea, simboliza la fertilidad de la tierra, ¿verdad? Bien, y acá también tenemos la bandera, ¿sí? Que representa al partido, ¿sí? Lo verde es la barranca, lo blanco es lo celestial, ¿sí? Y las hojas de espinillos que envuelven, ¿sí? A estos círculos, ¿sí? Dorados que representan cada una de las localidades que forman parte del municipio. Marina, decinos, ¿dónde nos encontramos ahora? Bueno, nos encontramos en otro lugar neurálgico que es la Plaza Mitre, ¿sí? Pero antes de hablar de la plaza en sí misma, les quiero mostrar una de las casas más antiguas que tiene San Isidro y que justamente está de la vereda de enfrente como forma parte de la manzana municipal. Es decir, porque del lado de la calle 25 de Mayo está la vieja municipalidad, ¿sí? Al lado tenemos el Consejo Deliberante, el Teatro del Viejo Consejo, la mansión, Las Brisas, ¿sí? Que está, bueno, con un proceso de puesta en valor, pertenece al municipio, es una casa que, miren, justamente es una mansión que data de la misma época de la catedral, de 1895, pero los que le quiero señalar, que acá se ve perfecto, es justamente la Casa Alfaro. ¿Quién fue Alfaro? Alfaro fue el primer jefe municipal, primer presidente municipal que tuvo San Isidro. Estoy hablando del año 1856. ¿Sí? Se organizan los primeros municipios y acá tenemos a Alfaro. Bien, esta casa, como dije, es una de las más antiguas de San Isidro. ¿Por qué? Primero porque la familia Alfaro la compró en el año 1833, ¿sí? En 1833. ¿Y la casa cuándo se crea? La casa, por las características arquitectónicas, y hay una que ahora te voy a señalar que es fundamental, lo más probable que haya sido construida hacia el año 1821, 1822. ¿Por qué? Porque hay un detalle, fíjate, en la esquina, ¿sí? No tiene ochava. Es decir, es una casa, ¿sí? Que termina, digamos, justamente la esquina termina en un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Fíjate la vereda de enfrente que sí, que tiene ochava. ¿Qué pasa? Bueno, en 1821, ¿sí? Gobernaba Buenos Aires Martín Rodríguez y el ministro de Hacienda, ¿sí? Que hoy sería como el ministro de Bienestar Social, era Bernardino Rivadavia, todo un impulsor, ¿sí? Y él justamente copia un poco la moda española, ¿sí? Y le pide a todos los vecinos, bajo una ordenanza, que los vecinos que tenían propiedades en las esquinas cedan parte de su terreno justamente ¿para qué? Para construir esa ochava, esa vuelta, para que no terminen en ángulo recto. Imagínate que si iban caminando, suponete, por la calle Libertador y venía otra señora, otra dama, por la calle Ituzaingó, se chocaban, no se veían, se lastimaban. Marina, contanos dónde nos encontramos y por qué lleva el nombre que lleva. Bien, bueno, estamos en la Plaza Mitre, ¿sí? Que también data del año 1895, su construcción, ¿sí? Como la catedral. No dije eso, la catedral, hoy es catedral porque en 1957 de parroquia ascendió a sede obispal, ¿sí? Justamente es una catedral porque es la cabecera del obispado de San Isidro. Esta plaza tenía muchos problemas de inundaciones porque hay que decir que, como era en la época, era así la costumbre, acá estaba el Camposanto, ¿sí? Es decir, en toda esta parte entre el atrio de la catedral y la plaza, ¿sí? Estaba el cementerio. Bueno, en 1855 se decide trasladar todos los restos, con todo, bueno, obviamente significó todo un debate entre los vecinos, pero bueno, se crea el cementerio municipal.
En 1910 se coloca, ¿sí? Lo que estamos viendo acá, este monumento a Bartolomé Mitre. Sí, Bartolomé Mitre fue político, historiador, presidente en 1862, ¿sí? Se coloca en 1910, ¿sí? Él había fallecido en 1906, ¿sí? Es la primera, el primer monumento a Mitre en el partido. Bueno, Marina, de esta ubicación, ¿qué podemos encontrar? Bueno, mira, si vos mirás hacia atrás, tenemos justamente el reloj floral, ¿sí? Este fue el primer reloj floral de toda Latinoamérica. ¿Y dónde está? En San Isidro. Bien, ¿a quién se debe este reloj floral? Bueno, en 1913 el intendente municipal era Adrián Bécquer Varela, una familia muy, muy reconocida aquí en San Isidro, ¿sí? Acá frente nuestro tenemos justamente el busto de Adrián Bécquer Varela, ¿sí? La casa que está detrás, esa casa amarilla también de estilo colonial, fue bueno, su primer hogar, ¿sí? Su padre Cosme Bécquer y su madre María Varela, una familia muy numerosa que después se va a mudar a lo que hoy es la Quinta Los Ombúes. Pero esa es otra historia. Volviendo al reloj floral, en 1913, como dije, Adrián recibe de un amigo una tarjeta postal, ¿sí? Justamente de Hamburgo, que se veía ese reloj floral. Imagínate, 1913, la Argentina volaba, granero del mundo, habíamos ya tenido las fiestas del primer centenario de la patria y San Isidro también estaba en pleno desarrollo, en pleno auge. Entonces dijo, bueno, yo quiero un reloj floral también acá en San Isidro. Bueno, para lo cual contrata a don José Testorelli. Don José Testorelli era un inmigrante, ¿sí? Que había nacido en un cantón italiano, en Suiza, pero en un cantón italiano. Y acá también voy a hacer un paréntesis. San Isidro recibió muchísimos contingentes de inmigrantes, ¿sí? Italianos, españoles. De hecho, tenemos la primera sociedad de socorros mutuos de 1872, la Sociedad Cosmopolita, ¿sí? Que agrupaba todo tipo de inmigrantes de cualquier origen. Unos años después se crea la Sociedad Italiana, en 1878. Después se creó, en 1890, la Española. Y la última fue la sirio-libanés a principios del siglo XX. A este punto, ¿qué podemos observar? Las familias, ¿sí? Venían a veranear, las familias aristocráticas, la élite porteña, venía a veranear, a pasar el verano a San Isidro. Y acá tenemos dos ejemplos de esas construcciones, ¿sí? Veraniegas. La que tenemos aquí, enfrente nuestro, donde hoy está la confitería Blossom, ¿sí? Esa se llama la Casa San Francisco, ¿sí? Y perteneció a la familia Belaustegui, ¿sí? Acá hay una foto de cómo se veía en ese entonces, ¿sí? Muy cambiada ahora, ¿verdad? Bien. ¿A qué familia pertenecía? A la familia Belaustegui, y fue una de las primeras casas que contó con 2 plantas. Y después tenemos detrás de el Sagrado Corazón otra de las casas llamada Casa San Antonio, que perteneció a la familia Luzuriaga, ¿sí? Hoy es sede del obispo, ¿sí? En 1957, como dije, la parroquia asciende a catedral y hoy el obispo y sus auxiliares tienen sus residencias en la Casa San Antonio. ¿Desde qué año es eso? 1957. Marina, ¿me decías que con cuántos miradores cuenta San Isidro? Bueno, San Isidro cuenta con 3 miradores, este es uno de ellos. Estas tierras para este mirador fueron donadas por Mercedes Aguirre de Anchorena, que era la propietaria de la casa contigua, que hoy funciona el Colegio Santos Unidos, ¿sí? Y fíjate que tiene un estilo, las barandas, un estilo pintoresquista, ¿sí? Que fíjate que parecen troncos, ¿sí? Pero esto es de material, ¿sí? Es de cemento. Pero justamente el lenguaje pintoresquista lo que hace o lo que intenta hacer es mimetizarse con el entorno. Acá tenemos un entorno de verde, de árboles, de brisa de río. Bueno, entonces la baranda parece que fuese parte, ¿sí? de ese
de esa toponimia, de ese contexto. Si querés, vamos al segundo mirador, que es el más antiguo. Dale, vamos. Marina, contanos, ¿ahora dónde nos encontramos? Bueno, nos encontramos en el segundo mirador, pero el más antiguo, ¿sí? Llamado de los Tres Ombúes. Bien, estas tierras, para este mirador, para la construcción de este mirador, fueron donadas por Mariquita Sánchez. No sé si te suena, Mariquita Sánchez de Thompson, de su primer marido. Bueno, habitó, ¿sí?, la quinta Los Ombúes, que tenemos aquí hacia mi derecha, casi en el frente, ¿sí? Esa era la propiedad, ¿sí?, de Mariquita Sánchez. En realidad, esta quinta la había comprado su padre, pero bueno, debió venderla en el año 1812 para saldar una deuda, ¿sí?, que había contraído su madre, y siempre ella evocaba esa necesidad de volver o intentar poder volver a comprarla, y siempre se quejaba de que cómo habían aumentado los precios de los terrenos en San Isidro. Bueno, nunca pudo, digamos, volver a esta propiedad. Bueno, Marina, contanos en la casa de quién nos encontraríamos. Bien, bueno, esta casa en realidad, el solar, no la propiedad, sino el solar, perteneció a Luis Bernet. Luis Bernet fue el primer gobernador de las Islas Malvinas, ¿sí? Él acá, en este solar, construyó su propiedad, vivió con su familia, cuando regresó de ser gobernador de las Islas Malvinas, ¿sí? Después, bueno, ya sabemos la historia de la ocupación, primero norteamericana y después inglesa, ¿sí? Esta casa fue construida, que se llama acá, dice La Porteña, ¿sí?, de 1965, fue construida por Margarita Perkins, su propietaria, en 1965, con planos del año 1840. Marina, ahora nos encontramos en el tercer mirador. ¿Y cuál es el nombre? El Paseo del Tala, ¿sí? Es el último de los miradores, es el más joven, data del año 1914, ¿sí? ¿Y por qué mirador o Paseo del Tala? Bueno, porque Luis Bernet, en su solar, plantó un tala, ¿sí?, de regalo, digamos, o en honor, en regalo, a su hija, a una de sus hijas, Malvina, ¿sí? Entonces, bueno, justamente este mirador, por ese hecho, y porque, bueno, justamente hay un tala, se llama Mirador El Tala. Nosotros ya estuvimos acá con La Hora de Brillar, pero ¿dónde estamos ahora? ¿Qué nos puedes contar vos? Bueno, te cuento, estamos en la suerte número 55, ¿sí? Y esta propiedad perteneció a Juan Martín de Pueyrredón. Juan Martín de Pueyrredón, bueno, ya sabemos la historia, él fue el primer director supremo del Río de la Plata, además tuvo una participación muy activa en las invasiones inglesas, formó un cuerpo de milicia llamado los Húsares, ¿sí? Aquí lo visitaba asiduamente San Martín. Marina, si queremos hacer esta recorrida nuevamente, ¿dónde te podemos contactar? Bien, a través de las redes, ¿sí? En el Instagram siguen Centro de Guías de Turismo de San Isidro, ¿sí? El logo es el farolito, ¿sí? Bueno, ahí hay un WhatsApp, se pueden comunicar y bueno, además constantemente publicamos los recorridos guiados. Y cuento algo más, cada 2 años hacemos el curso justamente para formar nuevas guías o nuevos guías, y bueno, este año nos toca el curso, se van a abrir las inscripciones, va a haber 3 fechas, en febrero y en marzo, es con cupos limitados, o sea que si tenemos la suerte de cubrir los cupos en febrero, bueno, ya está, se cierra la inscripción y comenzaría el curso en abril y dura 1 año, hasta diciembre. Muchas gracias, Marina. Gracias a ustedes por convocarnos. Muchas gracias, un placer.